El día de hoy daremos inicio al contenido temático de la asignatura Estudio del Trabajo 1. Vamos a empezar por la primera unidad que lleva por nombre Introducción a la Ingeniería Industrial. Para dar comienzo a la primera unidad, vamos a hablar acerca de los orígenes de la ingeniería industrial. La historia de la ingeniería industrial, como la de muchas otras ingenierías que nosotros conocemos, se entrelazan con la historia de la ciencia, y todas estas se remontan a los orígenes del ser humano, y me refiero a los orígenes como la evolución de su ingenio en actividades que ellos necesitaban realizar para poder subsistir. Si nosotros pudiéramos conceptualizar o definir la palabra ingeniería como la aplicación metódica del conocimiento e ingenio, bien, entonces vamos definiendo la ingeniería industrial como el uso adecuado, coordinado y óptimo de diversos recursos materiales. Recursos materiales podemos referirnos a todos aquellos recursos tangibles que son necesarios para la producción de un bien. Estamos hablando de un bien material o la prestación de un servicio. Aquellos recursos humanos que hace referencia a todas aquellas personas involucradas en el proceso para la fabricación de ese producto o la prestación de ese servicio, y otro tipo de recursos, a lo mejor informáticos, energéticos o de otro tipo, ¿verdad?, que son necesarios para lograr un fin en común. Entonces, si nosotros queremos explicar los orígenes de la ingeniería industrial, haciendo alusión a este concepto como el uso óptimo de los diversos recursos existentes, bien, entonces podemos ejemplificar a la ingeniería industrial en aquellos tiempos con actividades como la revolución industrial y la edificación de diversos monumentos de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas para poder comprender cuáles son los antecedentes o los orígenes de la ingeniería industrial a continuación. En la etapa de la revolución agrícola, en la cual la agricultura es la principal actividad, y cómo es que podemos relacionar a la ingeniería industrial con la principal esencia, su razón de ser, que es, habíamos platicado, la optimización de los recursos materiales y humanos. La relacionamos con estos tres puntos según mi criterio, y el primero es la renovación de los sistemas de cultivo en la aplicación de técnicas del barbecho. Esa es una técnica muy común que se utilizaba y que seguramente hoy en día también se utiliza. Esta técnica consiste en que la tierra se deja de sembrar durante un tiempo o varios ciclos vegetativos, esto con la finalidad de que la tierra vuelva a obtener los nutrientes necesarios para que la planta crezca. Entonces le echaban un poquito de coco y utilizaban este tipo de técnicas para el mejor rendimiento, ¿no?, de las tierras. Otra actividad es el perfeccionamiento de la técnica de utillaje y abonado. Utillaje se refiere a todas aquellas herramientas que empleaban en las actividades agrícolas, pues a fin de trabajar la tierra y las plantas, ¿no? O a lo mejor la utilización de palos puntiagudos para escarbar la tierra, de palas, de, no sé, algún otro tipo de herramienta que les sirviera pues para desempeñar sus tareas del día a día, o el sistema de abonado para que se obtuviera un mejor rendimiento de las tierras. Otra de las técnicas es la reorganización de la explotación. Aquí este es un ejemplo claro del trabajo en equipo. No sé, a lo mejor cuando se trataba de generar las cosechas, distribuir a la gente, cuántas personas se requerían, en qué temporada habría que cortar, de qué manera tenían que hacerlo. Entonces vemos pues que estas tres y muchas otras razones sirven para representar la relación que en la etapa de la revolución agrícola la agricultura tiene con la ingeniería industrial. Aunque la ingeniería industrial no haya recibido este nombre, pues hasta bien avanzada civilización, las actividades que la sustentan pues se han realizado desde siempre. Mencionemos ahora el ejemplo de las pirámides, estas antiguas y majestuosas edificaciones que si bien se relaciona también con el trabajo en equipo,
sobre la distribución del trabajo y la optimización de recursos propios de la ingeniería industrial. Eh, bueno, nos podemos preguntar incluso hasta hoy cómo es que se construían estas majestuosas edificaciones en el pasado donde pues no se conocía acerca de geometría, de física, de utilización de recursos humanos pues para dirigir a muchísima gente que seguramente es la que construía estas edificaciones o estas pirámides. No había conocimiento de materia prima, de administración. Era muy difícil y hasta hoy muchas personas nos preguntamos cómo es que la perfección se alcanzaba y se construían estas perfectos monumentos o estas edificaciones. Muchas son las teorías que rondan acerca de la construcción de pirámides. Una de ellas es que dicen que tenían contacto con los alienígenas para construir las pirámides, pero hace no mucho un estudio hecho en Ámsterdam nos dice acerca de la construcción de las pirámides, cómo se llevaron a cabo. Se dice en el estudio que se construían cerca de ríos. El principal material que utilizaban para construirla era la piedra caliza. Entonces, como era un material muy pesado y generalmente se transportaba en bloques, pues el río, a través del río en embarcaciones se transportaba este material y de ahí era arrastrado por unos trineos a través de estos barrotes que podemos ver por acá y era empujado por mucha gente. Al principio pues sí le batallaban un poco porque como se construía en el mar o en una superficie arenosa más bien, pues la arena se atascaba aquí entre los barrotes y eso pues no permitía el flujo del material. Entonces lo que ellos hicieron fue humedecer la arena para que ésta se volviera firme y así poder arrastrar el trineo o empujarlo con cientos de personas hasta hacerlo llegar hasta el lugar destino y así poder subirlo a través de rampas y así ir construyendo la pirámide. Entonces vemos como la ausencia de ciertas disciplinas como tal de manera formal pues no existían, pero pues sí el conocimiento y la forma de organizarse que era la que propició que se construyeran ese tipo de edificaciones. Entonces podemos relacionar bastante bien esta época de la construcción de pirámides con la ingeniería industrial. Hablemos ahora de otra de las eras que nos acercan más a la civilización y es la que mejor representa a la ingeniería industrial ya en tiempos más actuales. Estoy hablando acerca de la revolución industrial y me gustaría que vieran este video para que así comprendamos cómo es que surge la máquina de vapor, que es el instrumento principal o el protagonista principal de esta época, que es la revolución industrial y que seguramente en asignaturas la van a seguir tocando porque es aquí donde salen todos aquellos personajes propios de la disciplina y es donde vamos a aprender muchas cosas acerca de los orígenes que hacen representación a la ingeniería industrial. Entonces vamos a ver el siguiente video, por favor. Hay una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados, la máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que comience a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro se inyecta agua fría. El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia, en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original, debido a la presión del aire que actúa desde arriba.
El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. Durante mucho tiempo, la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que en la Universidad de Glasgow se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada. James Watt comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro, y con ello se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez? Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor? En ese momento a Watt se le ocurre una gran idea: utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Matthew Boulton. Boulton se da cuenta de inmediato de la importancia de la máquina de vapor de Watt. Muy pronto, instalados en el Soho, construyen junto con Watt la primera fábrica de máquinas de vapor del mundo, Boulton y Watt. Al año siguiente ya comienzan a producir. Por entonces, Watt ya ha comenzado a trabajar para seguir perfeccionando la máquina. Quiere aumentar su rendimiento para poder aplicarla en otros usos que vayan más allá del bombeo. Y finalmente lo logra con su máquina de vapor de doble efecto. Primero el vapor fluye hacia el cilindro y empuja el pistón hacia abajo. Según la concepción de Watt, una vez que el pistón ha llegado abajo, la presión del vapor tiene que ejercerse en la dirección opuesta. Para ello, se interrumpe el suministro de vapor de arriba y en su lugar se abre el de abajo. Ahora el vapor ingresa en el cilindro desde abajo, impulsando al pistón nuevamente hacia arriba. Y para que el vapor que se encuentra allí no impida este movimiento, al cerrar el suministro de vapor, se abre al mismo tiempo el camino hacia el condensador. Una vez arriba, todo el procedimiento vuelve a comenzar desde el principio. Se abre el suministro de vapor de arriba, se cierra abajo y al mismo tiempo se libera el pasaje del vapor sobrante hacia el condensador. A través de esta técnica, Watt logra aprovechar ambos movimientos del pistón, es decir, el ascenso y el descenso, lo que genera un aumento notable del rendimiento. La máquina de vapor de doble efecto también se adecua para transformar el movimiento alternativo del pistón en un movimiento rotativo. De ese modo, la máquina de vapor no solamente puede usarse para extraer agua de las minas, sino que también sirve para impulsar a otras máquinas, reemplazando a los molinetes y a las norias. A tal fin, Watt inventa un mecanismo de transmisión especial, el engranaje planetario. Además, utilizando un volante grande y pesado, se obtiene un movimiento de rotación regular. Pero aún subsiste un problema. Por ejemplo, si en una fábrica comienzan a funcionar varios telares al mismo tiempo, esto genera una sobrecarga que altera considerablemente el número de revoluciones de la máquina de vapor. Para poder compensar esta alteración, hay que regular el suministro de vapor en forma manual.
En 1788, Watt logra solucionar el problema desarrollando un dispositivo que controla el número de revoluciones en forma automática, el regulador centrífugo. Si aumenta la velocidad de la máquina de vapor, la fuerza centrífuga hace que dos masas giratorias se muevan hacia afuera. Ese movimiento se transmite a las válvulas de mariposa, se reduce el suministro de vapor hacia el cilindro proveniente de la caldera y la máquina vuelve a funcionar a la velocidad original. A la inversa, si la marcha es retardada, abriendo la válvula mariposa, se incrementa en forma consecuente el número de revoluciones, un circuito regulador automático. Con sus mejoras, Boulton y Watt contribuyen al éxito de la máquina de vapor. Ahora, no solamente los dueños de las minas requieren estas novedosas máquinas, sino también los propietarios de los molinos de papel y de las fábricas de algodón. Al cabo de unos pocos años, Watt se ha convertido en un hombre acaudalado. Más de 76.000 libras ingresan en su cuenta, provenientes de su derecho de patente. Y sus logros también son recompensados muy pronto por la élite social del reino. Aunque nunca estudió en la universidad, en 1785 lo nombra miembro de la Honorable Royal Society. Un paso fundamental que Watt siempre rechazó fue el uso de vapor a alta presión en sus máquinas. Ese sistema sirve para poder construir máquinas más pequeñas y de mejor rendimiento, que abren las puertas para nuevas aplicaciones. En 1804, Richard Trevithick construye una máquina de vapor que se desplaza sobre ruedas y vías. A partir de allí, George Stephenson construye su locomotora Rocket, que gana en 1829 el concurso de Rain Hill. Además de los ferrocarriles, los grandes barcos a vapor son los que más utilizan las nuevas máquinas. James Watt muere el 25 de agosto de 1819 en Heathfield, cerca de Birmingham. Tras la aparición de la máquina de vapor, surge una de las etapas en ingeniería industrial de las más importantes, conocida como el Taylorismo, dada a su precursor Frederick Taylor, mejor conocido como padre de la ingeniería industrial. Cuando la máquina de vapor aparece, a través de diversas aplicaciones que pudimos aprender en el video que acabamos de ver, como en la industria textil, en la industria automotriz, la locomotora industrial, etc. Cuando la máquina de vapor se empieza a utilizar en las organizaciones para la producción en masa, porque una vez apareció la máquina de vapor se dejó de producir de manera artesanal, es decir, en pequeñas cantidades, para dar lugar a la producción en mayor volumen. Entonces esto generó que existiera un caos, ¿no? Ahora había más máquinas, había más personas y no había una manera o una administración que pudiera sacar el mejor provecho de estos recursos. Entonces llega Frederick Taylor con este principio conocido como la administración científica, y lo que buscaba él era administrar de manera segura, sacando el máximo de prosperidad tanto para el empleador como para el empleado. Dentro de las principales aportaciones de Taylor en la administración científica del trabajo encontramos la división del trabajo. Este principio consiste en que cada trabajador debe tener una tarea asignada y cada tarea debe tener un tiempo preestablecido. Esto con la finalidad de que el producto que se esté fabricando tenga un flujo adecuado y no haya retrasos en él. Otro de los principios de Taylor es la planeación del trabajo. Lo que buscaba Taylor con esto era de que las personas encargadas de la producción o de la administración tuvieran la tarea de que con un día de anticipación y por escrito se planeara la producción de manera programada. Además decía Taylor que el trabajo debía ser medido. Como bien en ingeniería sabemos que todo lo que se mide se puede mejorar, Taylor, los principios de esta ideología vienen de Taylor. Y él decía que se debía utilizar una técnica para medir el tiempo a través de un cronómetro. Además, Taylor también hacía mención de que había ciertos movimientos que muchas veces nosotros realizamos al desempeñar una tarea que no aportan nada a la tarea, sino que la hacen más lenta. Entonces, esos ciertos movimientos que no tenían un valor añadido a la tarea, Taylor decía que había que
que eliminarlos. Otro de los principios que Taylor aportó a la administración científica fue el que se tenía que reconocer al empleado de una manera de incentivarlo económicamente, o sea, a lo mejor a través de un bono, de un reconocimiento, de manera que él se sintiera importante dentro de la producción, y esto, según él, acarrearía mejores resultados. Todo esto que acabamos de ver desemboca en lo que hoy conocemos como estudio del trabajo, que es la evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de las actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos. Si bien hasta aquí vemos que lo que hemos aprendido es de qué manera se aprovechan los recursos de manera eficiente. Los recursos, hablamos de recursos humanos y materiales, y sobre todo la fijación de estándares de rendimiento, a través de que, pues como decía Taylor, de medir el trabajo, de eliminar las tareas innecesarias, principios de administración científica, con el fin de que de aumentar la productividad, que es la finalidad que todos los ingenieros debemos de tener, aumentar la productividad y ser más eficientes en el trabajo. Bueno, hasta aquí en el tema de introducción a la ingeniería industrial. Sé que es un tanto de información que a lo mejor puede ser un poquito abrumadora. Sin embargo, es importante que la conozcamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: es importante saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Ahí plasmamos las raíces de la ingeniería, de dónde proviene, y lo que quería era esto, llegar a que conozcamos cuál es la finalidad de la materia. Sé que hay muchas cosas que aún no comprendemos, pero a lo largo del curso vamos a tocar y vamos a profundizar. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar una tarea. Esa tarea va a estar cargada en la plataforma. Con esta presentación, con el contenido de esta presentación, ustedes van a poder resolver sin problema esta actividad que muchas gracias.